Hola, bienvenidos al tema 3 sobre caracterización de las propiedades mecánicas del hormigón armado. Los edificios, con el paso de los años, pueden empezar a presentar daños y lesiones. Analizando la forma de las lesiones, de las grietas, de las fisuras, podemos determinar que estas lesiones hayan sido provocadas por daños estructurales. Los daños estructurales pueden ser causados por dos razones. Pueden ser debidas a un cálculo erróneo o a problemas en el material. En principio, en edificios de patrimonio, con un elevado número de años en funcionamiento, las causas de errores de cálculo suelen ser descartables y suelen ser siempre debidos a daños en los materiales. Las dos propiedades mecánicas que mejor caracterizan un material siempre van a ser la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad. En el caso de estudio concreto de los paneles de hormigón armado con encofados flexibles de Miquel Fisac, el edificio presentaba movimiento de paneles de fachada y a base de plomadas se comprobó que era por un desplazamiento de los pilares de hormigón armado, y lo que se hizo fue un estudio de la resistencia del hormigón de estos pilares de hormigón. La norma que regula los ensayos de hormigón armado en estructuras es la norma UNE EN 12504 y clasifica los estudios, los posibles ensayos sobre el hormigón en dos grandes grupos: ensayos no destructivos y ensayos destructivos. Los ensayos no destructivos que vamos a ver en este vídeo van a ser el esclerómetro Smith y los ultrasonidos. Finalmente, los ensayos destructivos que vamos a ver son el primero la extracción de testigos y finalmente la rotura de estos testigos para estudiar sus propiedades mecánicas. Una breve introducción a lo que es la resistencia a compresión. Simplemente la tensión de compresión sigma va a ser la fuerza por unidad de superficie. Entonces va a ser siempre el cociente entre la fuerza en newtons entre el área en milímetros cuadrados. Y la tensión se va a medir siempre en megapascales o newtons partido milímetros cuadrados si queremos dar la medida en unidades del sistema internacional. Siempre que aplicamos una tensión de compresión a un testigo o a una probeta, se va a producir un acortamiento de la pieza. El acortamiento se mide mediante la deformación, y la deformación va a ser el cociente entre este decrecimiento de longitud entre la longitud inicial, y obviamente es una variable adimensional. La primera técnica no destructiva para caracterizar el hormigón armado, su resistencia a compresión, es el esclerómetro Smith. Se utiliza muchísimo porque es una técnica muy barata, es una técnica no destructiva y es una técnica que va a permitir muy rápida y permite hacer muchos ensayos a una estructura. Podemos estudiar casi el 100% de la estructura que sea accesible. Todos los ensayos no destructivos siempre son ensayos estimativos, es decir, estiman una propiedad midiendo otra. En el caso del esclerómetro Smith, lo que se hace es estimar la resistencia a compresión a través del índice de rebote. El ensayo consiste en: el aparato tiene un vástago, el vástago se aprieta contra la superficie de hormigón hasta que un martillo golpea con un muelle el vástago y el vástago rebota. La medida que da el esclerómetro es el rebote del vástago, que es el índice de rebote del hormigón, y con el índice de rebote se va a poder estimar cuál es la resistencia a compresión del hormigón. Cada esclerómetro va a traer siempre una gráfica para hacer esta conversión. Entramos siempre en el eje de las abscisas con el valor del índice de rebote, que es un valor también adimensional, y subimos en vertical hasta que cortamos con una de las tres rectas que suelen aparecer, que son la recta A, la B o la C. La A es la que se utiliza cuando el esclerómetro se coloca en posición horizontal, la B cuando el esclerómetro se coloca en posición vertical hacia abajo, y la C cuando el esclerómetro se coloca en posición vertical hacia arriba. Donde corta la vertical a la recta que corresponda, luego podemos ir hacia la derecha para obtener el resultado de resistencia a compresión estimada en kilos por centímetro cuadrado, o hacia la izquierda para obtener el resultado en newtons partido milímetro cuadrado, que es la unidad del sistema internacional, que es la que siempre vamos a utilizar. La norma nos pide que de cada punto a ensayar tomemos 9 medidas. Las 9 medidas se deben tomar separadas un mínimo de 25 milímetros
y también separadas de los bordes de la pieza otros 25 milímetros. Con esas 9 medidas se estima la mediana. La mediana no es la media aritmética, sino que corresponde al valor medio cuando colocamos todos los valores obtenidos en orden, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Con la mediana ya podemos estimar la resistencia a compresión, y este valor de mediana solamente será válido si entre los valores máximos y mínimos hay menos de, y la mediana hay una diferencia menor de 6 unidades. La otra propiedad que va a caracterizar los materiales va a ser el módulo de elasticidad o módulo de Young, que nos va a dar una idea de la rigidez del material. El módulo de elasticidad es el cociente entre la tensión y la deformación. Un material con un módulo de elasticidad muy elevado va a ser un material muy duro, muy rígido. Una manera de calcularlo es dibujar la gráfica tensión-deformación. Dibujamos una gráfica, en el eje de las X vamos a colocar la deformación y en el eje de las Y es la tensión. Y calculamos la recta que une todos los puntos, el valor de la deformación del material para cada una de las tensiones del ciclo de carga. La pendiente de esa recta o de esa curva, dependiendo de si el material es elástico o plástico, va a ser el módulo de elasticidad. Una manera de estimar el módulo de elasticidad es mediante ultrasonidos, que es otra técnica no destructiva. El aparato tiene 2 palpadores y una central de medición. Los palpadores se colocan en el elemento a estudiar, lo normal es enfrentados para no aplicar ninguna corrección, y se colocan sobre la superficie del hormigón aplicando vaselina para que no quede nada de aire entre el palpador y la superficie del hormigón. El aparato va a lanzar una onda ultrasonidos desde el transmisor hasta el receptor y nos va a dar la medida del tiempo que tarda la onda en llegar desde un palpador hasta el otro. Metiéndole al aparato la longitud o distancia entre los 2 palpadores, podemos obtener la velocidad en metros por segundo a la cual pasa la onda de ultrasonidos a través del material. Finalmente, el módulo de elasticidad dinámico se estima multiplicando la velocidad al cuadrado por la densidad aparente. Y este va a ser el valor del módulo de elasticidad del material. ¿Por qué? Porque un material, cuanto mayor módulo de elasticidad tiene, más rápido se va a propagar la onda por el material. Entonces, estimamos el módulo de elasticidad mediante la velocidad de transmisión de ultrasonidos a través del material. En nuestro caso, hicimos la prueba sobre el pilar que estaba desplomado. Estas 2 técnicas que hemos visto hasta ahora son técnicas no destructivas, estimativas. Deben ser siempre comprobadas con un ensayo destructivo, que nos va a dar el valor real. En este caso tenemos que extraer testigos. Los testigos se extraen, como se explicó en el vídeo anterior sobre la carbonatación, con una perforadora, a diferencia de que en este caso tenemos que tallar el testigo. El testigo va a tener 2 caras que pueden no ser paralelas. Nuestro testigo, para poder romperlo, va a tener que tener las caras completamente planas y paralelas. Se talla normalmente con una sierra de corte y, en caso de que no quede la superficie totalmente plana, podemos aplicar una pasta niveladora cementicia o azufre. Estos testigos se rompen con una prensa universal de compresión que va a aplicar un ciclo de carga hasta la rotura de la probeta. Las prensas más modernas van a darnos también la lectura de deformación, por lo tanto podemos directamente nos va a trazar la máquina, ella sola, la gráfica tensión-deformación. En máquinas antiguas, que no nos da esa medida, podemos colocar un extensómetro en el testigo que nos dé la deformación y poder de esta manera estimar también no solamente la tensión de rotura a compresión, sino el módulo de elasticidad. La tensión de rotura a compresión será siempre la carga que aplicamos sobre el testigo, en este caso, entre el área en contacto de la prensa con la probeta. Y las unidades serán también megapascales o newtons partido milímetro cuadrado. Tomamos las medidas de todos los testigos y la norma, la EHE, nos va a pedir siempre un coeficiente de corrección. Habrá primero un coeficiente de corrección si el testigo es muy poco esbelto. Si la esbeltez es menor que 2, habrá que aplicar un coeficiente de corrección. Y también si la probeta fuese cúbica,
hay que aplicar otro coeficiente de corrección de 9. Los valores que nos da la máquina van a ser siempre para probetas cilíndricas, en las cuales la altura sea mayor que 2 veces el diámetro. Finalmente, la prensa universal de compresión no puede servir para estimar la resistencia a tracción del testigo. Y este ensayo es lo que llamamos el ensayo brasileño. Consiste en colocar la probeta tumbada y aplicar una compresión. Al aplicar una compresión en dirección vertical sobre la probeta va a aparecer una tracción en el testigo en sentido horizontal, perpendicular. Entonces, estimamos la tracción mediante la compresión. Y la resistencia a tracción, sigma sub t, será 2 veces la carga aplicada sobre la probeta entre pi por la longitud en contacto del testigo con la prensa y el diámetro de la probeta. Entonces, ya con esto tendríamos totalmente caracterizado el material. Tendremos caracterizado su resistencia a compresión, su resistencia a tracción y su módulo de elasticidad. Los testigos se extraen para calcular la resistencia real y, comparado con los esclerómetros, ya podremos estimar la resistencia de todos los elementos constructivos de nuestro edificio. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.